Me llamo Daniel Martínez y, durante la mayor parte de mi vida, he sido un patólogo forense en el Hospital General de Willowdale. A lo largo de los años, he visto innumerables cuerpos en diversas condiciones, desde los más frescos hasta los más descompuestos. Sin embargo, nada podría haberme preparado para el extraño y aterrador caso que llegó a mi mesa una fría noche de invierno. Era un martes por la noche cuando recibí una llamada urgente del hospital. Había un cadáver que necesitaba ser examinado de inmediato, y como el patólogo de guardia, me tocó a mí hacerlo. La enfermera que me llamó sonaba ansiosa, como si hubiera visto algo que la había perturbado profundamente. Cuando llegué al hospital, me dirigí directamente a la morgue. La enfermera me esperaba allí, visiblemente nerviosa. Me condujo hacia una de las mesas de autopsias, y lo que vi allí me dejó atónito. El cuerpo era el de un hombre de mediana edad, aparentemente sano. Pero lo que me llamó la atención de inmediato fue que, a pesar de que habían pasado al menos 3 días desde su muerte, el cuerpo estaba perfectamente conservado. No había signos de descomposición, ni siquiera un ligero olor a muerte. Era como si el tiempo se hubiera detenido para este hombre en el momento de su fallecimiento. Comencé la autopsia, pero no encontré ninguna explicación lógica para esta extraña anomalía. Todos los órganos parecían normales, no había signos de envenenamiento ni de ninguna enfermedad rara. Estaba desconcertado, y la enfermera parecía igual de confundida. Mientras trabajaba en el cuerpo, me di cuenta de que había algo tallado en su pecho, justo sobre el corazón. Era un símbolo extraño, algo que no había visto antes. Parecía un círculo con inscripciones en un idioma que no podía identificar. Tomé una fotografía del símbolo y decidí investigarlo más tarde. Terminé la autopsia y escribí un informe detallado sobre el caso. La misteriosa conservación del cuerpo me intrigaba profundamente y sabía que tenía que descubrir la verdad detrás de esto. Cuando regresé a mi casa esa noche, no pude evitar pensar en el símbolo en el pecho del cadáver. Lo investigué en línea, pero no encontré ninguna coincidencia. A medida que pasaban los días, el caso del hombre sin descomposición ocupaba mis pensamientos constantemente. No podía quitármelo de la cabeza, y decidí que tenía que profundizar más en el misterio. Comencé a investigar la identidad del hombre y su historial médico. Descubrí que se llamaba Robert Collins y que había sido un historiador local. También encontré información sobre su participación en un grupo de investigación histórica que se dedicaba a estudiar antiguas leyendas y mitos locales. Decidí hablar con algunos de los amigos y colegas de Robert para obtener más información. Me enteré de que estaba obsesionado con una leyenda local sobre una antigua secta que había existido en Willowdale hace siglos. Según la leyenda, esta secta adoraba a un espíritu vengativo que había sido condenado a vagar eternamente en busca de venganza. A medida que profundizaba en la investigación, me encontré con un anciano llamado Samuel Jenkins, un experto en la historia local. Me reuní con él en su casa y le pregunté sobre la leyenda de la secta. Samuel me contó una historia escalofriante sobre cómo la secta solía realizar rituales oscuros en un lugar conocido como el Bosque de las Sombras, que se encontraba en las afueras de Willowdale. Según Samuel, la secta había adorado a un espíritu vengativo conocido como el Vagabundo Eterno. Se decía que este espíritu perseguía a aquellos que habían hecho mal en vida y los atormentaba en la muerte. La secta había sido perseguida y destruida por las autoridades hace siglos, pero la leyenda había perdurado a lo largo de los años. Mientras hablaba con Samuel, noté que su mirada se volvía inquietante cuando mencionaba el nombre del espíritu vengativo. Parecía temer que mencionar al espíritu atrajera su atención, como si aún estuviera acechando en las sombras. Decidí visitar el Bosque de las Sombras por mi cuenta para investigar más a fondo. Era un lugar sombrío y espeluznante, con árboles retorcidos que parecían cobijar secretos oscuros.
Mientras caminaba por el bosque, sentí una presencia inquietante, como si estuviera siendo observado. Llegué a un claro en el bosque y encontré una piedra tallada con el mismo símbolo que había visto en el pecho de Robert Collins. Estaba claro que la secta había dejado su marca en este lugar. Mientras examinaba la piedra, escuché un susurro sutil en el viento, como si alguien me estuviera hablando en un idioma que no podía entender. De repente, me di cuenta de que había caído la noche y que me encontraba solo en medio del bosque de las sombras. Comencé a sentir una sensación de profundo malestar y ansiedad. Mis sentidos estaban alerta y sabía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura y fantasmal que se materializó ante mí. Era una sombra con ojos brillantes y llenos de odio. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo mientras la sombra se acercaba lentamente. La sombra comenzó a hablar en un susurro escalofriante, revelando su verdadera identidad como el vagabundo eterno. Me contó la historia de la secta y cómo habían realizado un oscuro ritual para asegurarse de que nadie pudiera escapar de su venganza, ni siquiera en la muerte. Me di cuenta de que Robert Collins había estado involucrado en la investigación de esta secta y que había encontrado algo que no debía ser descubierto. La secta había usado sus oscuros poderes para evitar que su cuerpo se descompusiera, manteniendo así su presencia en este mundo para llevar a cabo su venganza. El vagabundo eterno se abalanzó sobre mí, envolviéndome en una oscuridad fría y penetrante. Pensé que mi fin había llegado, pero en ese momento, recordé el símbolo tallado en el pecho de Robert Collins. Lo dibujé en el aire con desesperación, como un último intento de protegerme. El símbolo brilló con un resplandor tenue y la sombra retrocedió, soltando un grito de agonía. Se desvaneció en la oscuridad, dejando atrás un sentimiento de alivio y terror. Había logrado ahuyentar al espíritu vengativo, al menos por el momento. Corrí de regreso al hospital y escribí un informe detallado sobre mi encuentro con el vagabundo eterno y la secta. Sabía que nadie me creería, pero sentía que era mi deber advertir a otros sobre la maldición que acechaba en las sombras de Willowdale. Desde ese día, he continuado mi investigación sobre la secta y su historia oscura. Estoy decidido a desentrañar todos sus secretos y asegurarme de que nadie más caiga bajo la maldición del cadáver. Pero siempre vivo con el temor de que el vagabundo eterno regrese para reclamar su venganza, y sé que mi lucha contra lo paranormal está lejos de terminar. Historia 5. Hace unos años, me encontraba en la cima de mi carrera como cirujano de trasplantes. Mi habilidad quirúrgica era reconocida en todo el país y mi tasa de éxito en la realización de procedimientos de trasplante era casi impecable. Había llevado a cabo innumerables cirugías exitosas y me enorgullecía de haber salvado muchas vidas a lo largo de mi carrera. Pero lo que nunca imaginé es que un oscuro giro del destino cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando recibí una llamada urgente en el hospital. Un donante compatible había sido encontrado para un paciente desesperado. El procedimiento estaba programado para el día siguiente y me urgía preparar todo para la cirugía. Cuando revisé la información del donante, descubrí que se trataba de un hombre joven, llamado Daniel Mitchell, quien había fallecido en un trágico accidente automovilístico. No era raro que los donantes tuvieran historias trágicas, pero lo que me intrigó fue el informe del accidente. Daniel Mitchell había perdido la vida en una carretera solitaria durante una tormenta eléctrica. Su coche había colisionado con un árbol y la causa de la muerte había sido un impacto en el pecho. Pero lo que realmente llamó mi atención fue el hecho de que no había testigos del accidente y la policía había cerrado el caso como una muerte accidental sin más investigaciones. Al día siguiente, durante la cirugía de trasplante de corazón, todo parecía ir según lo planeado. Mi equipo y yo estábamos concentrados en nuestra tarea, y pronto el corazón de Daniel Mitchell latía en el pecho de nuestro paciente.
Pero a medida que avanzaba la cirugía, comencé a sentir una extraña sensación, como si alguien estuviera observando desde las sombras. La operación fue un éxito, y el receptor del trasplante se estaba recuperando rápidamente. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la misteriosa muerte de Daniel Mitchell. ¿Cómo había terminado solo en esa carretera durante una tormenta? ¿Y por qué nadie había investigado a fondo su muerte? Decidí investigar por mi cuenta, impulsado por una curiosidad que no podía ignorar. Empecé por buscar información sobre Daniel en línea y descubrí que no tenía familiares cercanos. Era un hombre solitario, sin lazos fuertes con nadie. Pero eso no me detuvo. Visité el lugar del accidente y hablé con los pocos testigos que había. Nadie sabía nada más allá de lo que ya se había informado. Mi búsqueda me llevó a la casa de Daniel, donde encontré algunos objetos personales que me intrigaron aún más. Había una colección de libros antiguos sobre ocultismo y espiritualidad en su estantería, junto con una serie de diarios que detallaban sus experiencias en la búsqueda de respuestas sobre el más allá. Parecía que Daniel había estado obsesionado con lo paranormal y había estado tratando de comunicarse con los espíritus. A medida que profundizaba en su vida, comencé a sentir una conexión cada vez más fuerte con él. Sus diarios revelaron que había estado experimentando fenómenos inexplicables en su casa, como objetos que se movían por sí mismos y voces susurrantes en la oscuridad. Su última entrada hablaba de un intento desesperado de contactar a alguien llamado el Custodio de las Almas. Aquello me dejó perplejo. ¿Qué significaba todo eso? ¿Y quién era este misterioso Custodio de las Almas? Me sumergí aún más en la investigación paranormal, buscando pistas sobre esta entidad y lo que Daniel había estado tratando de lograr. En medio de mi investigación, comencé a notar cambios en mi propia vida. Empecé a tener sueños extraños y vívidos en los que caminaba por un bosque oscuro, con una sensación de ser observado. A veces, oía voces susurrantes que me llamaban por mi nombre. A medida que pasaban los días, estos sueños se volvían más frecuentes y perturbadores. Un día, mientras revisaba los diarios de Daniel una vez más, encontré una entrada que me heló la sangre. Hablaba de un antiguo ritual que supuestamente podía traspasar el alma de una persona a un objeto inanimado. Daniel había estado experimentando con ese ritual, tratando de transferir su propia alma a un antiguo reloj de bolsillo que había heredado de su abuelo. Mi mente comenzó a conectar los puntos. ¿Y si Daniel había tenido éxito en su intento de transferir su alma antes de morir en el accidente automovilístico? ¿Podría ser que su alma ahora residiera en el corazón que latía en mi pecho? La idea era absurda, pero no podía sacarla de mi cabeza. Decidí consultar a expertos en lo paranormal para obtener respuestas. Fui a médiums, investigadores de lo oculto y expertos en rituales antiguos. Ninguno de ellos podía proporcionar una respuesta definitiva, pero todos coincidían en que algo inusual estaba ocurriendo. Mientras continuaba mi búsqueda de respuestas, los sueños se volvieron más intensos. Empecé a ver a Daniel en ellos, un hombre atrapado en una especie de limbo, incapaz de avanzar hacia la luz. Me pedía ayuda, y yo sabía que debía hacer algo al respecto. Decidí llevar a cabo el mismo ritual que Daniel había intentado. Siguiendo las instrucciones en su diario, preparé todo lo necesario, velas, incienso y el antiguo reloj de bolsillo que había pertenecido a él. Me sumergí en una meditación profunda, tratando de conectar con su espíritu. Fue una experiencia intensa y aterradora. Sentí una presencia a mi alrededor, una sensación de frío que me atravesaba. Las velas parpadearon violentamente, y el reloj de bolsillo comenzó a moverse por sí mismo. Entonces, una voz susurrante llenó la habitación, una voz que reconocí como la de Daniel. Me habló de su muerte, de cómo había sido arrastrado a un mundo oscuro y sin esperanza después del accidente.
Me contó sobre el custodio de las almas, una entidad que se alimentaba de las almas atrapadas en el limbo y que lo había mantenido prisionero durante años. Daniel había estado buscando una manera de liberarse y finalmente encontró la respuesta en el antiguo ritual. Pero algo había salido mal, y su alma había quedado atrapada en su propio corazón, el mismo corazón que ahora latía en mi pecho. Me pidió que lo ayudara a enfrentar al custodio de las almas y liberar su espíritu de una vez por todas. A medida que profundizaba en esta misión paranormal, me di cuenta de que no estaba solo. Otros cirujanos que habían realizado trasplantes con órganos de donantes fallecidos en circunstancias misteriosas también habían experimentado fenómenos paranormales similares. Parecía que algo oscuro y siniestro estaba relacionado con estos órganos. Junté a un grupo de personas dispuestas a enfrentar al custodio de las almas y liberar a las almas atrapadas en los órganos de los donantes. Utilizamos los diarios de Daniel como guía y realizamos rituales para abrir un portal hacia el mundo espiritual. La batalla que siguió fue épica y aterradora. Nos enfrentamos a criaturas horribles y a la presencia aterradora del custodio de las almas. Pero, con la ayuda de Daniel y su conocimiento de lo paranormal, logramos vencerlo y liberar las almas atrapadas. Fue un momento de triunfo y alivio, pero también de despedida, ya que Daniel finalmente encontró la paz y pudo avanzar hacia la luz. Después de esa experiencia, mi vida volvió a la normalidad, y los sueños y fenómenos paranormales cesaron. Pero nunca olvidé lo que había vivido y aprendido. A veces, cuando escucho el latido de mi propio corazón, siento una conexión con Daniel, como si su espíritu estuviera presente de alguna manera. La historia del órgano de las almas se convirtió en un secreto compartido entre aquellos que habían participado en la batalla contra el custodio de las almas. Sabíamos que el mundo no estaba preparado para enfrentar la verdad sobre los oscuros secretos que se ocultaban detrás de los trasplantes de órganos. Y así, continúo mi vida como cirujano de trasplantes, pero ahora con un conocimiento que va más allá de la medicina tradicional. Siempre estaré agradecido a Daniel por abrir mis ojos a un mundo de misterios y por permitirme ayudar a liberar las almas atrapadas en los órganos de los donantes. Historia 3. Desde que era un joven estudiante de medicina, siempre supe que la vida estaba llena de misterios. Los cuerpos humanos eran como libros cerrados, y yo, el cirujano, era el encargado de abrirlos y descubrir sus secretos. Durante años, prosperé en mi carrera, convirtiéndome en uno de los cirujanos más exitosos del hospital. Pero todo eso cambió una noche, cuando las sombras del misterio y lo paranormal se cernieron sobre mí de una manera que nunca podría haber imaginado. Todo comenzó con una serie de extraños sueños. En ellos, veía a mis pacientes en la sala de operaciones, rodeados de una penumbra inquietante. Sus cuerpos estaban rodeados por una neblina oscura que se arremolinaba a su alrededor, como si la muerte misma los acechara. Intentaba realizar las cirugías de rutina, pero mis manos temblaban y mi visión se nublaba. Los gritos de mis pacientes llenaban la habitación y sus rostros angustiados quedaban grabados en mi memoria. Me despertaba sudando y temblando, incapaz de olvidar esas visiones aterradoras. Al principio, lo atribuí al estrés y al agotamiento. Después de todo, trabajar en un hospital de renombre no era tarea fácil, y la presión de salvar vidas a menudo pesaba sobre mis hombros. Sin embargo, las visiones se volvieron más vívidas y frecuentes, y pronto me di cuenta de que había algo más oscuro y siniestro detrás de ellas. Una noche, mientras estaba de guardia en el hospital, recibí una llamada del servicio de urgencias. Un paciente gravemente herido había ingresado tras un accidente automovilístico. Mis manos temblaron mientras me preparaba para la cirugía, porque sabía que esa operación estaba destinada a ser diferente de todas las demás. Cuando entré en el quirófano, la visión golpeó con fuerza. La neblina oscura rodeaba al paciente y su rostro estaba lleno de terror.
Me sentí atrapado en un torbellino de pánico mientras luchaba por concentrarme en la operación. Cada corte que hacía parecía ser guiado por una mano invisible, y mi visión se nublaba una vez más. A pesar de todos mis esfuerzos, el paciente no sobrevivió. La muerte se apoderó de él en el quirófano, y mi impotencia me llenó de culpa. Después de esa experiencia, sabía que algo estaba muy mal. Investigué en libros de medicina, consulté a colegas y busqué respuestas en todos los lugares posibles, pero no encontré ninguna explicación para lo que estaba experimentando. Mi vida se convirtió en una pesadilla constante, luchando por salvar a mis pacientes mientras era perseguido por esas visiones oscuras que se negaban a abandonarme. Una noche, mientras caminaba solo por los pasillos del hospital, sentí una extraña sensación de que alguien o algo me observaba. Los pasos resonaban en el suelo de mármol, pero no había nadie a la vista. La sensación de ser observado se intensificó, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Giré la esquina y me encontré con una puerta que nunca antes había notado. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba desde el interior. Me acerqué con cautela y empujé la puerta lentamente. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de retratos de personas, pacientes que habían pasado por mis manos en el quirófano. Cada retrato tenía una vela encendida debajo, y las sombras de las llamas danzaban en las paredes. Frente a cada retrato, había una pequeña placa con una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Mi corazón se detuvo cuando me di cuenta de que cada una de esas fechas de muerte coincidía con las personas que había visto en mis visiones antes de sus operaciones fallidas. Estaba atónito, sin poder entender cómo alguien podía saber lo que yo había visto en mis sueños. Fue entonces cuando escuché una voz susurrante detrás de mí. «Eres el único que puede ver lo que está más allá de la vida y la muerte», dijo la voz. Me di la vuelta y me encontré con una figura etérea, una sombra oscura que se materializó ante mis ojos. Su presencia era abrumadora, y su mirada penetrante me envolvía. «¿Quién eres?», pregunté, temblando de miedo. «Soy un guía entre los mundos», respondió la figura. «Soy el que te ha estado mostrando el destino de tus pacientes. Eres el elegido, el cirujano de la muerte». Las palabras de la figura resonaron en mi mente, y una ola de comprensión me inundó. Había sido elegido para ver lo que otros no podían, para presenciar el paso de las almas de este mundo al siguiente. Pero eso no explicaba por qué mis esfuerzos por salvar a mis pacientes siempre habían fracasado. «¿Por qué no puedo salvarlos?», pregunté con desesperación. La figura se acercó a mí y colocó una mano etérea sobre mi hombro. «No puedes cambiar el destino, cirujano de la muerte. Lo que ves en tus visiones es la verdad inevitable. Tu papel es ser testigo, no salvador. Aceptar esta verdad es tu único camino hacia la paz». Las palabras de la figura me llenaron de un profundo pesar. Aceptar que no podía cambiar el destino de mis pacientes era una carga que me resultaba casi insoportable. Pero también entendí que luchar contra lo inevitable solo me había llevado a la desesperación y la culpa. Con el tiempo, comencé a aceptar mi papel como cirujano de la muerte. Ya no luchaba contra las visiones, sino que las abrazaba como una parte inevitable de mi vida. A medida que mis pacientes entraban y salían de mi quirófano, me esforzaba por brindarles la mejor atención posible, sabiendo que mi papel no era salvarlos, sino ser testigo de su tránsito hacia el más allá. Las sombras y las visiones nunca me abandonaron por completo, pero aprendí a vivir con ellas. Me convertí en un médico más compasivo, capaz de ofrecer consuelo y apoyo a aquellos que enfrentaban su propia muerte. Aunque seguía siendo el cirujano de la muerte, también me convertí en un sanador de almas, ayudando a las personas a encontrar la paz en sus últimos momentos. Mi historia se convirtió en una leyenda en el hospital, una historia de un médico atormentado que encontró su propósito en medio de la oscuridad.
Pero para mí, fue una lección poderosa sobre la inevitabilidad de la muerte y la importancia de aceptarla con gracia y comprensión. Aunque las sombras y las visiones nunca desaparecieron por completo, aprendí a vivir en paz con ellas y a encontrar la belleza en la transición de la vida a la muerte. Historia 1. Mi nombre es el Dr. Richard Carter, y soy un cirujano con una reputación envidiable en el campo de la medicina. Mi vida estaba llena de éxitos profesionales y comodidades personales, hasta que decidí mudarme a una antigua mansión conocida como el Sanatorio Olvidado. No tenía idea de lo que me esperaba en ese lugar oscuro y sombrío. La mansión era un coloso de la arquitectura victoriana, con sus torres góticas y sus vidrieras quebradas. Una vez, fue un sanatorio mental de renombre, pero desde hace décadas había sido abandonado. Mi interés por la historia de la medicina y la arquitectura victoriana me llevó a adquirir la propiedad, con la esperanza de restaurarla a su antigua gloria. Mi esposa, Emily, y yo nos mudamos con la idea de convertirla en nuestro hogar. Los primeros días en la mansión fueron emocionantes. Paseábamos por pasillos llenos de polvo, examinábamos las pinturas descoloridas de los antiguos médicos y observábamos las camas oxidadas que alguna vez habían sido ocupadas por pacientes trastornados. A medida que avanzábamos en la restauración, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los ruidos en la noche, pasos que resonaban en los pasillos vacíos y sombras que se movían en la penumbra. Emily, siempre escéptica, trató de tranquilizarme. Deben ser los sonidos naturales de una casa antigua, cariño, me decía. Pero yo sabía que había algo más. Comencé a investigar la historia del sanatorio y pronto descubrí la verdad escalofriante. El Sanatorio Olvidado había sido el escenario de horrores inimaginables. Los pacientes habían sido sometidos a tratamientos brutales, experimentos inhumanos y terapias ineficaces que solo empeoraban sus condiciones mentales. La crueldad de los médicos y el personal era incomprensible. Los fantasmas de aquellos pacientes, atormentados por décadas de sufrimiento, se habían despertado con mi llegada. Una noche, mientras trabajaba en el estudio de la mansión, sentí una presencia detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a un hombre con una bata blanca, su rostro marcado por el sufrimiento. Era uno de los pacientes que había muerto en este lugar. Me miraba con ojos vacíos y acusadores. ¿Por qué estás aquí?, susurró con una voz que heló mi sangre. ¿Por qué has venido a este lugar de tormento? Traté de hablar, pero no podía encontrar las palabras. El espíritu se desvaneció en la oscuridad, pero su presencia dejó una huella indeleble en mi mente. Los fenómenos paranormales se volvieron cada vez más intensos. Oíamos risas maníacas en los pasillos, lamentos angustiados en las noches y sombras que se movían por la casa. Emily, quien al principio había dudado de la existencia de lo sobrenatural, también comenzó a experimentar estos horrores. Una noche, mientras cenábamos en el comedor, las luces se apagaron de repente, dejándonos en completa oscuridad. Escuchamos pasos que se acercaban, y una voz inhumana susurró en nuestros oídos: «Vete de aquí antes de que sea demasiado tarde». Corrimos hacia la puerta, pero se cerró violentamente frente a nosotros. Estábamos atrapados en la oscuridad, rodeados por las presencias malignas que habían invadido la mansión. Decidí investigar más a fondo y descubrí un cuaderno oculto en uno de los rincones polvorientos de la mansión. Pertenecía a uno de los médicos del sanatorio, el Dr. Jonathan Hartley. Sus notas detallaban los horrores que habían ocurrido en el lugar, las terribles prácticas médicas y el sufrimiento de los pacientes. También mencionaba un ritual macabro que los médicos habían realizado en secreto para sellar un pacto con fuerzas oscuras. Con la ayuda de un anciano bibliotecario local, investigué más sobre el ritual y descubrí que podía ser la clave para liberar a los espíritus atormentados. Pero realizarlo sería peligroso y requeriría la colaboración de los fantasmas que habitaban la mansión. Una noche,
me aventuré solo en la oscuridad de la mansión y me enfrenté a los espíritus. Les conté sobre el ritual y cómo podría liberarlos de su sufrimiento eterno. Algunos se mostraron reacios, recordando el dolor que habían sufrido a manos de los médicos. Pero finalmente, convencí a un pequeño grupo de ellos para que me ayudaran. El ritual fue aterrador y arriesgado. Requiere la sangre de un médico y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para poner fin a la pesadilla. Los espíritus me guiaron a través de cada paso, y sentí su presencia a mi alrededor mientras recitaba las palabras ancestrales. Un viento gélido se levantó en la habitación y las luces parpadeaban violentamente. Los espíritus aullaban y gemían mientras el ritual avanzaba. Finalmente, cuando todo parecía estar perdido, una explosión de luz cegadora llenó la habitación y los espíritus desaparecieron. La mansión quedó en silencio por primera vez desde que llegamos. Miré a mi alrededor, agotado pero aliviado. Emily apareció detrás de mí, visiblemente aliviada de que el horror hubiera terminado. Poco a poco, comenzamos a restaurar la mansión y devolverle su antiguo esplendor. La oscuridad que una vez la había consumido se disipó, y la casa comenzó a sentirse como un verdadero hogar. Aunque los horrores del pasado nunca desaparecerían por completo de mi mente, al menos habíamos liberado a los espíritus de su sufrimiento eterno. El sanatorio olvidado se convirtió en un lugar de paz y sanación, un refugio para aquellos que habían sido afectados por los horrores del pasado. Mi experiencia en esa mansión me enseñó que a veces, incluso los lugares más oscuros pueden encontrar la luz, y que el perdón y la redención son posibles incluso en los rincones más tenebrosos de la historia. Historia 4. Mi nombre es el Dr. Daniel Mitchell, y hoy les contaré la historia más aterradora de mi vida. Hace unos años, decidí mudarme a una pequeña ciudad llamada Willowbrook para abrir mi propia clínica de medicina familiar. Fue un sueño hecho realidad, un lugar donde podría cuidar de la salud de la comunidad y llevar una vida tranquila. Sin embargo, lo que descubrí en Willowbrook fue mucho más de lo que había imaginado. Todo comenzó cuando encontré el edificio perfecto para mi clínica. Era una antigua estructura de ladrillo rojo con una arquitectura encantadora y un jardín lleno de rosas en el frente. El precio era sorprendentemente bajo y el dueño estaba ansioso por venderlo. Me pareció una ganga, pero pronto descubriría por qué. El primer día que entré en la clínica, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No sabía explicar qué me causaba esa sensación, pero lo atribuí a los nervios de comenzar un nuevo capítulo en mi vida profesional. El interior del edificio estaba en excelente estado, con hermosas molduras de madera y ventanas altas que dejaban entrar la luz del sol. Era perfecto. Comencé a atender pacientes y, al principio, todo fue normal. La gente de Willowbrook me recibió cálidamente y mi práctica comenzó a crecer rápidamente. Sin embargo, después de unas semanas, empecé a notar cosas extrañas. Algunas veces, los objetos desaparecían y luego reaparecían en lugares extraños. Mis archivos médicos parecían moverse solos, y mis citas se programaban automáticamente en momentos en los que sabía que no las había agendado. Pensé que todo esto podría deberse al estrés y al agotamiento de dirigir mi propia clínica, pero pronto se hizo evidente que algo más estaba sucediendo. Una noche, mientras revisaba los expedientes de mis pacientes en mi despacho, escuché risas lejanas y susurros en las salas de espera vacías. Al principio, lo ignoré, atribuyéndolo a mi imaginación, pero los sonidos se hicieron más fuertes y persistentes. Decidí investigar, saliendo de mi despacho y caminando por el pasillo en dirección a la sala de espera. La luz parpadeaba de manera intermitente, creando sombras espeluznantes en las paredes. Cuando llegué a la puerta de la sala de espera, lo que vi me hizo detenerme en seco. Había una figura borrosa de un hombre mayor sentado en uno de los asientos de la sala de espera. Su aspecto era etéreo, como si estuviera hecho de humo,
y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Me miró fijamente y sonrió, pero su sonrisa era fría y perturbadora. No deberías estar aquí, le dije con voz temblorosa. El hombre espectral simplemente asintió y se desvaneció ante mis ojos. Estaba aterrorizado, pero necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Investigué la historia de la clínica y descubrí la verdad escalofriante. La clínica estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena. En el siglo XIX, los colonizadores habían desplazado a la población indígena de la zona y habían construido la clínica sobre sus tumbas. Esto explicaba las apariciones y los fenómenos extraños que estaba experimentando. Decidí buscar ayuda y me puse en contacto con una experta en lo paranormal llamada Evelyn. Cuando le conté mi historia, no pareció sorprenderse en absoluto. Esto es más común de lo que crees, me dijo. Los espíritus inquietos a menudo se manifiestan cuando se perturban sus lugares de descanso. Necesitamos encontrar una manera de calmarlos y hacer las paces con ellos. Evelyn comenzó a llevar a cabo sesiones de comunicación espiritual en la clínica. Durante estas sesiones, intentamos establecer contacto con los espíritus que habían sido perturbados por la construcción de la clínica. Al principio, los resultados fueron decepcionantes, pero poco a poco, los espíritus comenzaron a responder. Uno de los espíritus se identificó como el anciano que había visto en la sala de espera. Su nombre era Running Wolf y había sido un líder de su tribu. Explicó que su espíritu había estado inquieto desde que su tumba fue profanada. Estaba enojado por la falta de respeto que se le había mostrado a él y a su pueblo. Con la ayuda de Evelyn, empecé a realizar rituales de purificación y a mostrar el respeto que los espíritus merecían. Poco a poco, los fenómenos paranormales comenzaron a disminuir. Running Wolf y los demás espíritus parecían estar más en paz. A medida que las cosas volvieron a la normalidad en la clínica, me di cuenta de que mi conexión con los espíritus había cambiado mi perspectiva sobre la medicina. Comencé a incorporar la medicina tradicional indígena en mi práctica, reconociendo que había conocimientos y sabiduría en la cultura de aquellos cuyos espíritus habían sido perturbados. La clínica encantada se convirtió en un lugar de sanación no solo para los vivos, sino también para los espíritus que habían sido olvidados y desplazados. Aprendí a honrar y respetar la historia de Willowbrook y a aquellos que habían vivido allí mucho antes de mi llegada. Esta experiencia cambió mi vida para siempre. Willowbrook ya no era solo un lugar donde ejercer la medicina, sino un hogar donde los vivos y los muertos coexistían en armonía. Aprendí que en la oscuridad siempre hay una luz, incluso en los lugares más inesperados y embrujados. Así termina mi historia en la clínica encantada, un relato que me ha llevado al borde de la realidad y lo paranormal. La próxima vez que entren a una clínica médica, recuerden que puede haber más en ese lugar de lo que ven a simple vista y que la historia que rodea a un lugar puede influir profundamente en nuestras vidas.